de nuestra sociedad, pero a nivel global. Incluso abarcamos en un contexto, bueno, en varios ámbitos, mencionaban ahí nuestros hermanitos como el ecológico, el ámbito tecnológico también, el cultural, por ahí se hablaba de lo que era el relativismo, entre muchos otros. Y cómo todos estos han cambiado y también cómo han afectado actualmente pues a nuestra sociedad, a nuestro mundo. Y pues el día de hoy no estamos tan perdidos de lo que vimos esa vez. Ay, Carlita, creo que, ¿me ¿le escuchó? puedes Ya, dar F5 nada más? Ahí está. sí, Ya. ya, ya. Es que Ok, soy nueva en esto del Zoom, disculpe. no te preocupes. Entonces les comentaba que el día de hoy no vamos a andar tan perdidos porque vamos a hablar del tema de una mirada a las heridas y esperanzas de nuestro pueblo mexicano. Vamos a abarcar puntos importantes del contexto en el que se encuentra pues nuestra sociedad, en este caso lo que abarca todo México, que es nuestro país, cuáles son las heridas que lo afectan y qué es lo que nosotros, o bueno, lo que se espera del futuro en cada uno de estos ámbitos. Entonces, ahora sí pasamos a lo siguiente. En en el archivo que estamos trabajando, menciona y se reconoce y se le da gracias a Dios porque pues nuestra patria ha ido avanzando, caminando poco a poco con avances importantes y también grandes esfuerzos, que nos lleva a tener una patria más floreciente y también generosa para todos nosotros, que somos los que la habitamos. Sin embargo, pues es importante mencionar que estos avances no han sido del todo fructíferos, por así decirlo, o sea, no todos se han visto beneficiados con ellos y también estamos muy lejos de que esta nueva etapa haya traído lo que vemos aquí a un costado, bienestar, seguridad, paz, justicia y equidad, pues para todos los que habitamos aquí. Algo igual y muy importante que se menciona en esta parte es que es necesario reconocer que en diferente medida todos los ciudadanos somos responsables de la situación en la que vivimos. Si bien podemos decir, no, pues yo cómo voy a lograr que todo nuestro país, toda la sociedad tenga seguridad, tenga justicia, tenga equidad, ¿verdad? ¿Cómo una sola persona puede hacerlo? De estos se encargan pues nuestros gobernantes, pero nosotros también podemos aportar nuestro granito de arena para ayudar a que esta sociedad pues en cierta medida pueda progresar, pueda mejorar. También nosotros podemos tener la certeza de que podemos progresar si nosotros queremos y apoyamos, ¿no? También es importante, hoy voy a quitar esto aquí, creo que no se ve. Es importante no dejar de lado que hay personas que tienen una gran responsabilidad sobre todas estas situaciones, sobre todo aquellos que tienen cargos políticos, cargos públicos o incluso influencias inmorales y se enriquecen escandalosamente de todo esto, dejando pues en estado o en situación de pobreza y en condiciones inhumanas a un gran número de ciudadanos. ¿Qué queremos decir con esto? Hay personas que tienen el poder y los recursos para seguir creciendo ellos mismos y no se fijan en las comunidades o en los pueblos o en las personas que realmente necesitan pues esos recursos que están en situaciones de pobreza, ¿no? Y aquí tenemos una pequeña cita bíblica que se encuentra en Daniel capítulo 9 versículo del 5 al 6. No sé si alguna de ustedes, como somos poquitas, me apoya leyéndola. Es que yo Te no la veo. ayudo. Ok, gracias. Es la que dice hemos pecado, ¿verdad? Así es, hemos pecado. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Muchas. Hemos pecado, hemos cometido iniquidades y delitos, y nos hemos rebelado, apartándonos de tus mandamientos y preceptos. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que hablan en tu nombre, y a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros antepasados y a toda la gente del país. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Karen. Bueno, esta cita bíblica, si la enfocamos en lo que estábamos hablando, ¿no? De cómo muchos se aprovechan de los recursos y dejan de lado a otros, lo podemos ver como un reproche o más que un reproche, una autocrítica de qué es lo que nosotros como sociedad estamos haciendo y se relaciona también creo como que con la lectura que nos compartía Ceci al principio.
de que Jesús pues dio su vida por todos nosotros sin importar nada, ¿no? Y aquí muchos son egoístas y no quieren apoyar a otros. Vemos como que las dos caras, quién sí se atreve a dar todo por las personas y quién se atreve a quitarle todo a esas personas por su por su propio beneficio, ¿no? Entonces, aquí también podemos reflexionar algo importante, que si lo ponemos en nuestro contexto de cristianos, ¿no? El primer paso para lograr una conversión o un verdadero cambio es saberse pecador, ¿no? Para mejorar nosotros tenemos que saber primero qué es lo que estamos haciendo mal y qué podemos hacer para mejorar eso. Una vez conociendo esto, pues ya podemos darnos cuenta, ¿no? De que podemos ver a Dios o conocerlo más en el arrepentimiento, dándonos cuenta que nosotros somos muy vulnerables ante estas situaciones. Bien lo podíamos ver ayer con esto que se presentó del temblor, ¿no? Gracias a Dios no pasó a mayores, pero nos hace ver lo vulnerables que somos y que sin Dios no somos nada. Con esto pues también podemos tener la confianza de que podemos ayudar a las personas a que experimenten lo que es la cercanía misericordiosa de Dios. Y podemos decir, no, ¿y cómo puedo hacer esto? Pues conocemos lo que son ay, se me olvidó la palabra, las obras de misericordia, las de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo. Son como acciones que nosotros podemos hacer que si bien diríamos, no, pero no puedo hacerlo con todas las personas, pero sí con los que tenemos cerca o con los que podamos tener la posibilidad de apoyarlos. De esa manera nosotros pues estamos aportando ahí un poquito para ayudar a nuestra sociedad. Ahora, hablando ya en la parte de la pobreza creciente y sus consecuencias aquí mismo, pues en México, este, es muy importante mencionar que nuestro país posee muchísimos recursos. Recuerdo que cuando iba en la primaria hablábamos de que era un país megadiverso, que tenía muchísima fauna y flora, ¿no? Entonces, estos recursos van desde lo que incluye la minería, la agricultura, también incluye los mares, los recursos forestales. Podemos ver aquí que a pesar de que cuenta con muchísimos recursos, hay personas que no pueden o que no tienen el acceso a ellos y viven justamente en esta situación de pobreza. Aquí también, como vemos, residen personas que van desde las más ricas y las más poderosas, pero también vive un gran número de personas que están en indigencia, que no tienen alimentos, que no tienen incluso un hogar donde vivir. Y esta situación es muy dolorosa y también es muy triste, porque todos somos hermanos que vivimos en el mismo país con tantos recursos y es muy triste ver cómo unos sí pueden gozar de ellos y otros no. Es una situación real y que está presente aquí mismo y que es importante que nosotros pues le demos el énfasis, la importancia de que afecta. Quizá a nosotros directamente no, pero a esas personas sí, y es importante que se haga algo también para eso. Ahora, hablando ya en el ámbito de la familia, es muy importante también porque si bien sabemos, la familia es como que el núcleo, ¿no? De la sociedad. Recuerdo que una vez estaba en una misa, diría Iván, y un sacerdote daba la homilía y decía que la familia es la iglesia doméstica, es decir, la comunidad de fe y amor que Jesús nos dejó a nosotros. Está conformada por los padres y los hijos, los abuelos, los hermanos, los tíos y sobrinos. En la familia es donde podemos adquirir todos esos valores, tanto humanos como cristianos, que nos ayudan, ¿no? Que nos forjan como personas y que vamos a poner en práctica en los ambientes en los que nos desarrollemos. Como bien dice ahí, constituye una de las bases fundamentales tanto de la sociedad como de la iglesia. Es donde se forman los verdaderos cristianos y también los verdaderos ciudadanos como parte de una sociedad, de un país. Sin embargo, como todo, también presenta sus problemáticas o sus dificultades. Son las que podemos ver ahí. En las familias se puede presentar la pobreza, como mencionábamos en el punto anterior,
El machismo, que es algo que se viene dando de generación en generación, a veces se ve en menor intensidad y a veces en mayor. La desintegración familiar también. Podemos ver familias separadas donde nada más hay una madre soltera con sus hijos, o incluso también al revés, padres solteros, o hijos que son criados solo por sus abuelos porque los padres no se quisieron hacer cargo, quizá. Vemos también la violencia intrafamiliar. La violencia es en varios ámbitos. Puede ser en la violencia física, la violencia verbal o la violencia psicológica. Todo eso entra dentro de lo que es esto. Las migraciones forzadas. Esto puede igual de la mano, va igual de la mano con lo que es la pobreza, porque hay personas, familias que tienen que salirse de su lugar de origen, tal vez porque no cuentan con los recursos o porque no tienen las condiciones que necesitan para salir adelante y se tienen que ir a otro lugar donde quizá no conocen a nadie, donde tienen que adaptarse y más que adaptarse, también tienen que sobrellevar el ser aceptados por la nueva sociedad a la que se van, por el nuevo lugar en el que se van a ir. También esto afecta a las familias aquí en nuestro México. Y pues el último punto es la inseguridad. Ese igual, pues muchos de nosotros quizá lo hemos experimentado. Es algo que afecta y que afecta en gran medida. No sabemos si al salir de casa nos pase algo porque alguien nos quiera hacer daño o que dejemos nuestra casa porque tenemos que ir a trabajar o a la escuela y no sabemos si vamos a encontrar nuestros bienes materiales. Eso también es algo que preocupa y que afecta en gran medida. Ahora hablando en la parte de los adolescentes y los jóvenes, en el archivo que nos compartían mencionaba que el Papa Francisco en una de sus venidas aquí a México mencionaba que el país posee un gran recurso, en este caso de jóvenes y adolescentes, una gran riqueza, porque dice que también esto contiene o tiene un rostro joven, que esto significa que hay vitalidad, que hay alegría, que hay esperanza, porque si bien se dice que los jóvenes son la esperanza del futuro, ¿no? Pero igual hay que recalcar que hay ciertas condiciones que se tienen que preservar. Por ejemplo, las que vemos aquí a mano izquierda, el acompañamiento de pastores o guías espirituales, como los sacerdotes. O sea, los jóvenes y adolescentes deben tener un guía, en este caso, pues enfocándonos en la parte de iglesia. También necesitan tener familias integradas, porque ¿qué hace más feliz a un joven, no? Que tener una familia unida, que se ama y que lucha junta por seguir adelante. También necesita una educación de calidad, trabajos dignos y que a la vez de ser dignos estén bien remunerados. ¿Esto qué quiere decir? Que puedan tener trabajos solventes que no les dé inseguridad en el sentido de pensar, ¿será que puedo conservar ese trabajo mañana? ¿Y si me despiden? Y si no me tienen aquí por siempre? O sea, que estén seguros, ¿no? En sus trabajos. También necesitan espacios de esparcimiento porque es importante pues salir a despejarse, a distraerse un rato con sus familias, con sus amigos. Y algo muy importante que el sacerdote, perdón, el Papa Francisco mencionaba era que un país sin adolescentes y jóvenes sanos, en la parte tanto humana como social, es un país sin futuro. Y es muy cierto. Ahora, enfocándonos en la parte de la educación, si bien no sé si saben, aquí en nuestro país hay muchos programas que apoyan a la educación, tanto con becas como con programas. Esto es una parte importante, sí, pero no del todo, porque hay lugares que no tienen las condiciones necesarias para darles la educación que se merecen. Me ha tocado ver, por ejemplo, yo soy aquí de Tabasco, no sé si hay personas que no sean de aquí de Tabasco ahorita en la reunión. Me ha tocado ver que hay comunidades en las que en una escuela, por así decirlo, una escuela primaria, son 6 grados los que se manejan, ¿no? Y solamente hay 2 maestros. Es decir, esos 2 maestros se dividen a los alumnos desde primero hasta sexto. Y hay poquitos alumnos, eso sí. Sin embargo, a veces esos 2 maestros no pueden acceder a la comunidad, entonces no pueden dar las clases. Y en las comunidades a veces no hay, como son comunidades rurales, no existe la conexión a internet o incluso la señal telefónica.
y son barreras que impiden ese crecimiento en la educación. Y muchas veces son niños y padres de familia que están, pues, que quieren que sus hijos crezcan y se desarrollen en esa parte y no pueden porque la misma, pues en este caso, la misma comunidad tiene sus deficiencias, sus barreras. Y aparte de eso, también en las escuelas se presentan situaciones como las que vemos aquí, que son el bullying, el abuso de menores, incluso las presencias de armas y la venta y consumo de productos enervantes también. Entonces, también todo esto es preocupante porque no hay una calidad educativa idónea aquí en nuestro país y esto se refleja sobre todo también en las zonas campesinas, en los pueblos originarios y en las zonas suburbanas. También estos problemas graves pues no permiten que haya como que un avance en esta parte. Entonces, en estos ámbitos es muy importante conocer cuáles son estas problemáticas que están afectando a nuestra sociedad actual. Y bueno, hasta aquí mi parte. No sé si tengan alguna duda, si alguien quiere agregar algo más o algún comentario para, si no, para darle la palabra a mi querida Ceci. Creo que no tienen comentarios. Creo lo mismo. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Entonces, ahorita los voy a hacer participar un poquito. Podemos ir a la siguiente, por favor. Bueno, ahora en este apartado en específico son las situaciones de nuestro pueblo, ¿no? Y aquí nos menciona el documento que sin duda el hombre fue creado, ¿no? Para relacionarse y vivir en sociedad. Y justamente ahora, derivado de toda esta pandemia, ¿no? Que estamos viviendo, pues se ha ido mermando incluso, pues, relaciones, o ustedes también lo han visto en su propia escuela de auxiliares, en la diócesis, en la provincia, ¿no? E incluso en la familia, o sea, ¿cuánto tiempo ya ha pasado de que no han visto a ciertos familiares? Y es indispensable que nosotros podamos comunicarnos con los demás. ¿Por qué? Y aquí les marqué justamente en azul que requerimos de los demás. ¿Por qué? Porque pues es necesario que nos descubramos nosotros y realizar pues esta vida en plenitud. Incluso como le dice otro documento que en otra comunidad lo están trabajando, Christus Vivit, pues trabajar en esa sinodalidad, es decir, pues trabajar en conjunto en ese hombro con hombro. Y, y a veces pues nos olvidamos de esta parte, que cada uno de nosotros tenemos diferentes talentos, diferentes habilidades y por ende pues es necesario que nosotros nos donemos, nos entreguemos. ¿Por qué? Porque pues sin duda todos aquí es el claro ejemplo, ¿no? Seguimos aprendiendo de todos. Que cuando uno se entrega y pone al servicio ese don, ese talento, esa habilidad, pues sin duda cuando tú te entregas también recibes más de lo que a veces pues uno puede aportar. ¿Por qué? Porque quizá del otro, o quiero que se refieran más, lo enfocaré un poco más a la escuela de auxiliares, porque la gran mayoría pues son auxiliares. Pues cuando a alguno de ustedes los ponen a trabajar quizá en algún cargo y dicen, no, pues justamente siempre parece que le atinan a eso que no nos gusta tanto, ¿no? Ya sea espiritualidad, ya sea animación, pues que te ponen en economía. Y es justamente para poder desarrollar pues esa habilidad y necesitar también del otro, que si uno de ellos es más ordenado, bueno, pues eso ayudará a cierta parte del cargo, ¿no? O incluso asesores también que están aquí presentes,
pues creo que a veces entre asesores es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque pues ya llevan un tiempo recorrido, porque pues ya tienen más experiencia de vida y también debemos acostumbrarnos a ser humildes en aceptar una confrontación, ¿no? Porque justamente tanto cuando el asesor hace una confrontación al chico o chica que está acompañando, ya sea al grupo o al equipo diocesano o provincial, pues debemos ser humildes y saber que pues también nos equivocamos. Por eso aquí dicen descubrirse a sí mismo y realizarse en plenitud. Y ese es un acto de madurez, o sea, si retornamos un poco a la jornada, pues madurez no va específicamente relacionado con el tema de edades, pues ser maduros y saber que pues a veces nos equivocamos o incluso sobre todo por reconocer también las cosas que sí se hicieron bien. Por eso digo que a veces entre asesores es un poco más complicado porque pues pueden caer en el punto de es que así se hacía antes, entonces pues cuando llega quizá un asesor nuevo, una idea nueva, pues a veces chocan, ¿no? En ideas y pues sucede lo mismo, ¿no? Ustedes que la gran mayoría, por lo que veía, pues son, pues aprox, llevan un año dentro del movimiento, pues a ustedes también, o sea, son el pilar fundamental y esas ideas, esa innovación, pues es necesario también defenderla, porque cuando uno se atreve a hacer algo nuevo, pues sin duda tenemos que defender esa idea, porque cuando no se atreve, pues sin duda vas a ser juzgado o a veces no del todo apoyado. Entonces, por eso es que uno está llamado a realizarse en esa plenitud. Entonces, en la siguiente lámina vemos este subtema, ¿no? El corrupción, impunidad e ilegalidad. Y este apartado me llama mucho pues la atención cuando lo estaba desarrollando. ¿Por qué? Porque invita justamente a que haya esta sociedad próspera y ordenada. Y pues requiere de estos gobernantes que realmente velen por sus pueblos, ¿no? Con honestidad y que estén dispuestos a sacrificarse por ellos. En la actualidad, pues pocas personas o pocos políticos pues realmente están preocupados por esta construcción. Y digo, sin afán de tendenciar o mucho menos. Aquí cuando estaba justo viendo esto, se me venía a la mente este Samuel García de Nuevo León, pues sí, que desde el día uno empezó a accionar, ¿no? O sea, digo, independientemente del partido político y demás, pues creo que es el tipo de personas que realmente pues se están preocupando, ¿no? Por su comunidad, por el pueblo que están gobernando. Y a veces eso pues se olvida, ¿no? Se queda de lado. Y pues no solo en la política, también nosotros desde nuestro servicio tengamos un cargo como auxiliar, como asesor, como provincial, como diocesano, como núcleo, pues entre más se te da, pues sin duda más se te va a exigir. Por eso si volvemos como a un poco referindo a la lámina anterior, pues si nosotros nos entregamos en esos dones y tú sabes que el otro también te está aportando algo, un don, un talento, una habilidad nueva, pues sin duda, pues tú ya estás como desarrollando otra nueva y por ende, pues se te va a asignar una mayor responsabilidad y yo lo que les invitaría es que pues no tengan miedo, ¿no? O sea, cuando pues a coordinar una jornada, un retiro, un grupo, o sea, pues yo cuando lo veía dije, no, o sea, jamás, este, pues voy a llegar como tantos años, ¿no? Y heme aquí ya 9 años en el movimiento, entonces,
pues no tengan miedo, esa es la invitación, no tengan miedo. Y en la lámina siguiente vemos un poco de estas cifras, ¿no? Le llamo pues estas cifras de escándalo. Pues sabemos que en nuestro país, independientemente del estado donde estemos, pues está la corrupción, la impunidad, la ilegalidad. Y eso invita a trabajar por la transparencia en las instituciones. Entonces, en todos los ámbitos, como es una persona en una cosa, es en todos los ámbitos. Entonces, pues tenemos que ser cuidadosos también de todo esto, porque pues a veces lo vemos como muy lejano, es que solo pues los gobernantes o solo pues los políticos, y no, o sea, si también nosotros no nos involucramos en nada de esto, pues entonces tampoco podemos como estar quejándonos tanto, ¿no? O sea, sí exigir como esta transparencia. Y lo que quiero compartir, por ejemplo, si ustedes observan, sé que lleva un poco tiempo dentro del movimiento, pero si ustedes ven en el manual de posjornada, en las últimas hojas donde ya viene PFI, etapas, dimensiones y los videos que ha estado publicando el, el movimiento, ahí pueden observar por etapas de PFI que el movimiento realmente te invita a a una acción tanto de política, una acción de transformación en la comunidad. O sea, no solo se queda aquí a nivel, pues, grupo o iglesia, sí te invita, o sea, si nosotros sabemos manejar bien el PFI, ejecutarlo, aprenderlo y sobre todo, pues, estarlo viviendo, sí te invita a dar ese paso. Entonces, les invito también a que puedan darle una leída, que tengan su bibliografía básica o pregúntenle y van a observar que también es necesario que todos nos involucremos, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente, Carlita, por favor? Por eso es que en esta democracia y la participación ciudadana se percibe como una idea más madura, ¿no? Pues de la participación ciudadana, ¿no? Pero pues ya hay esta conciencia y responsabilidad de todos. Sin embargo, pues hay muchas personas que se siguen organizando pues para defender sus ideas en diversos campos, ¿no? Y también nosotros tenemos la responsabilidad de pedir esa rendición de cuentas, ¿no? Por respeto, pues, a esos derechos. Ya ha habido una representación muy importante dentro pues, de este sector de los jóvenes. Por ejemplo, está la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Ahí hay varios chicos. De hecho, ahí hay un chico de jornadas, bueno, dos que conozco, Roberto de León y Fátima, que pues han ido involucrando en esta parte de la política. Y a eso nos invita también el movimiento. O sea, si llegamos hasta la última fase, que es compromiso, si ustedes leen los contenidos, ahí nos indica, ¿no? Que nos invita también a ese punto, a que podamos incursionar y hacer un cambio y reconstrucción del tejido social. Entonces, pues es también parte de nuestra responsabilidad tener esta pues, rendición de cuentas. Ahora bien, en la siguiente lámina vemos que em, si nosotros, o sea, realmente exigimos esa rendición de cuentas, o sea, apenas recientemente pasaron elecciones, ¿no? Y ya, o sea, a veces pues nos vamos quizá por el que me cae mejor o si nos damos la tarea a leer mínimo las propuestas o me dejo llevar porque pues la gran mayoría de mi delegación o comunidad pues va a votar por X o Y partido. Y aquí sí me gustaría pues al menos la participación de dos personas,
La primera, ¿crees que los políticos tengan que recuperar la confianza de los ciudadanos y el verdadero sentido de la política? Aquí, a ver, vamos a ver. Samara, ¿puedes hablar? Sí, eh, pues respecto a la confianza de los políticos, pues creo que está más bien en el actuar de ellos, ¿no? Yo creo que es mucho en base a sus propuestas y en base al accionar de ellos que tenga congruencia con lo que piden, es más bien a dónde va en la elección, pues no sé si me doy a entender. O sea, ¿tú crees que es más responsabilidad de ellos que de nosotros? ¿Así entiendo? Bien. Pues la mayor responsabilidad caería en ellos, nuestra responsabilidad cae en hacer cumplir nuestra parte, que vendría siendo el exigir las cuentas, la transparencia y todo eso. Pero realmente no podemos controlar realmente el accionar de ellos como tal. Es que no me sé dar a entender. Sí, pero aquí, o sea, ¿tú crees que ellos, asumiendo lo que tú ya nos compartías, ¿no? O sea, que es 100% responsabilidad de los políticos, que ellos deban recuperar esa confianza o pues así en, no sé, en tu comunidad, pues, pues son personas como muy confiables. Porque sí hay comunidades en donde hay políticos que han hecho realmente lo que estamos viendo o lo que veíamos en las primeras láminas, que han hecho esta participación pues activa con su pueblo, con su comunidad. Así como en general, ¿sí crees que ellos tengan que recuperar esa confianza o en tu caso pues no? No porque pues ellos están haciendo las cosas bien. Yo creo que sí está en ellos. Ok, gracias, Amanda. Mm, Juana, ¿puedes hablar? Bueno, vamos a ir viendo esta siguiente pregunta. Dice, ¿debemos dar seguimiento al cumplimiento de las promesas hechas en una campaña y pedir rendición de cuentas transparente? ¿O asesora Sandy puede participar? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues considero que sí, es necesario ser valientes y hacer valer, pues lo que ellos están prometiendo, no como algo que, eh, ¿cómo decirlo? Cuando ellos se comprometen a algo, deben hacerlo. O sea, o tienen que por lo menos dar una explicación de cómo se hacen las cosas. Porque también si no somos valientes, pues vamos dejando las cosas, pues ay, como lo pudo hacer, y por eso la situación pues va cada vez decayendo. A mí me gustaría hacer un comentario acerca de lo que hablabas hace un rato de, pues, el compromiso social y decíamos hacia los políticos, pero no nada más con respecto a eso. Creo que es necesario que el compromiso sea desde la persona en los valores y obviamente en la familia, que así como van creciendo y madurando, ahorita yo veo muchos jóvenes que dicen, yo no me quiero casar, yo no quiero una familia. Y entonces desde ahí dónde está el compromiso que queremos y qué es lo que estamos aportando. Decía, me parece que Carla explicaba acerca de la importancia de la familia, pues para el crecimiento de la humanidad, ¿no? Y cómo esto se va degradando con la violencia o con diversas situaciones. Entonces es importante que nosotros, porque no todas las personas tenemos esa oportunidad de estar a lo mejor en un grupo, de ser evangelizados, no tenemos, hay muchos jóvenes afuera que no tienen ese acercamiento con nadie. Entonces es importante nosotros ver esas oportunidades para llegar a ellos, llevarles no solo el evangelio, sino un poquito de eso que a lo mejor no tienen, porque
Nosotros queremos una estructura fuerte y todo eso, pero afuera hay muchas personas que no tienen ese acercamiento y eso es muy importante, pero los que lo vamos teniendo, pues es ir madurando en eso y hacer que nuestras ideas sean firmes, firmes en valores, firmes en creencias y también en ser valientes de, pues también cuando se trate de hablar, hablarlo y no quedarnos callados. Era lo que les quería compartir. Muchas gracias, profesora. Sí, y complementando con el comentario que, que nos ha hecho, pues, pues nosotros también debemos rendir esas cuentas. ¿Por qué? O sea, entiendo que quizá muchos de ustedes están como iniciando, ¿no? En esta etapa de iniciación como auxiliar, pero en algún momento, si ustedes también ya vieron como, pues, este llamado, pues sin duda van a llegar a coordinar un cargo, van a llegar a coordinar una jornada, un grupo, y nosotros también debemos rendir esas cuentas. Ejemplo, pues si tenemos nuestro plan de trabajo, pues debemos darle seguimiento, o sea, y continuidad a la siguiente persona. Bueno, esto fue lo que se hizo, esto me funcionó, esto no me funcionó, pero no solo de palabras, sino también pues entregar cosas y documentos que también puedan ayudar a seguir mejorando pues toda esta construcción. Debe ser la siguiente, por favor. Y finalmente, esta parte de salud. En esta sección, pues dice, la gran mayoría de las personas realmente no hay pues no hay un estilo de vida saludable, dicen. Un estilo de vida que no tiene a la persona en el centro. Y yo hasta lo volví a leer como varias veces. Y dije, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no tiene como a la persona en el centro? Y después me quedé reflexionando y dije, pues sí, es verdad, estamos más preocupados de que tengo mil pendientes en el trabajo, de que tengo pues mucha tarea, de que hay problemas en mi familia, de que, pues no sé, los hijos o cosas, ¿no? Que van dejándonos a nosotros mismos como personas en último lugar. Una pregunta que un amigo me hacía la otra vez, ¿qué te pasas haciendo en el día, no? ¿Lo urgente o lo importante? Y yo me respondía, pues realmente lo urgente, ¿no? Yo me dedico a la auditoría y pues qué pendiente aquí, qué pendiente acá. Entonces, pues esto hace que nosotros nos dejemos hasta el último. Por eso, pues estamos quizá totalmente alejados del ejercicio o de cuidar el físico, esta vida interior. Y hay que hacer cierta modificación de hábitos alimenticios, ¿no? De convivencia y quizá pues este descuido también en nuestro cuerpo. Yo en lo particular en esta pandemia, en marzo del año pasado, pues yo dije, ya, o sea, no hay ningún pretexto para no comer bien, para no hacer ejercicio, o sea, ya estás en casa, antes decías, o sea, yo hablándome a mí misma, real, pues ya, ¿cuál es tu pretexto, Ceci? O sea, ya no hay ningún pretexto, ya estás en tu casa, tienes el tiempo para hacer de comer, pues, cosas saludables. Y, y sí, de marzo para acá, pues tuve una reducción de peso de 15 kilos, pero fue muy intencional. Y yo lo que los invito es que también ustedes disfruten ese proceso. O sea, porque ya había ido al nutriólogo y ya nada más empecé a ejecutar. O sea, real, si a veces pues se me antoja como otra cosa, no es como de, ay, no, no te lo comes, ¿no? He disfrutado mucho ese proceso de hacer ejercicio, pues de comer bien y que a veces pues se te antoja otra cosa, también está bien, o sea, disfruten ese proceso, pero gana un mayor porcentaje si uno se prioriza pues el hábito saludable y una vez pues algo que pues que quizá no es del todo bueno, pero pues nos gusta, ¿no? Y eso pasa, o sea, entendí, pues sí, no tienes
no tiene un estilo de vida que no tiene a la persona en el centro. Pues sí, porque me pasaba haciendo pues pendientes, medio comía, este, pues un estilo de vida en la ciudad pues es muy acelerado, quizá en provincia es un poco más relajado, pero pues nosotros también debemos cuidarnos. Aquí mencionaba también que incremento en las adicciones, alcoholismo, enfermedades de índole nerviosa y pues como lo que ya vimos en la Ciudad de México, ¿no? Implementación de políticas anticonceptivas y proabortivas. Y le da a explicar la pregunta, ¿realmente estamos cuidando este templo de Dios? Le das clic, Carlita. ¿Qué tanto estamos cuidando ese templo de Dios? O sea, porque si lo decimos quizá en una jornada, lo escuchamos en, pues no sé, en un tema de iglesia, en la jornada, que somos el templo de Dios. Y si realmente lo estamos cuidando, o solo decimos a los chicos, pues eres el templo de Dios, pero nosotros mismos tampoco estamos cuidando de esta parte. Esa no es una pregunta que quiero que me respondan. Quiero que se queden reflexionando si nosotros también nos estamos priorizando. Porque yo les digo, si tú no estás bien, si te está hablando a ti que estás conectado, primero debe ser tú, después tú y al último tú. ¿Por qué? Porque si tú estás bien, vas a poder ayudar ahora sí a los demás. Y ustedes observen, ¿no? Si algo pasa en nuestra familia o un problema en el trabajo o algo que no nos haga estar bien, ya sea emocional, físico, financieramente, en cualquier ámbito, se va a ver reflejado en todas las áreas donde nosotros estamos que no van a estar bien. Por eso sí los invito hoy a que tomen una decisión y que se prioricen. ¿Para qué? Para que pueda fluir su servicio, para que pueda fluir pues su escuela, para que pueda fluir pues todas las actividades que ustedes hacen. Le das a la siguiente, por favor. Y pues también agradecemos pues esta parte. Los invito a eso, que se puedan priorizar, que si nosotros nos priorizamos, vamos a poder atender todo lo que nos comentaba al inicio, Carlita. O sea, vamos a atender pues que si hay pobreza en nuestra comunidad, o sea, nosotros también debemos crecer espiritual, económicamente, físicamente. ¿Para qué? Pues para que ese testimonio arrase y entonces sí podamos ir construyendo en nuestra propia comunidad. Y bueno, por nuestra parte, en este primer tema es todo.